caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz iluminó, era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó. Muy buenos días, saludo a todos los hermanos, como siempre, esperando que estén muy pero muy bendecidos. Día viernes 20 de noviembre, estudio bíblico. El tema para hoy, la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Si hay algo que ha marcado la historia de la humanidad, es justamente la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. En cuanto a acontecimientos, su muerte vicaria no habría tenido ninguna razón de ser sin resurrección. Eso suena un poco fuerte y desconocido quizás para muchos de ustedes. Pero el Señor Jesucristo hizo todo excelentemente bien, hasta sus enemigos lo dijeron. Pero si no hubiese habido resurrección, su muerte no sirve. Lamentablemente es una gran verdad que tenemos que enfrentar y tenemos que proclamar así de clara y de precisa. ¿Por qué murió? ¿Para qué resucitó? Está escrito, Él murió bajo la carga de nuestro pecado. En consecuencias, somos culpables de su muerte. Mire qué extraordinario. Pero Él se apropió de nuestra culpa y eso fue lo que lo mató en la cruz. Y su obediencia extraordinaria lo llevó a la resurrección de entre los muertos. Vamos a hacer un poco de lectura de unos apuntes que tengo aquí, ayuda de memoria. Para cualquiera que hubiese observado la cruz de Cristo en aquel tiempo, ¿no es cierto?, en aquel momento de la crucifixión, no hubiese albergado ninguna duda de que todo estaba perdido. Tan cruel, tan salvaje, tan extraordinariamente horrible fue como resultó su crucifixión, que cualquiera que hubiese visto de nosotros simplemente había concluido como concluyeron sus discípulos. Todo está perdido. Sus enemigos podían respirar tranquilos. Pilato no pudo imponerse al Sanedrín, pero se había librado por fin del Nazareno. Sus discípulos debieron vivir aquella situación como un trauma extraordinariamente impactante para ellos. Todo había terminado. Así se sintieron los discípulos cuando regresaban a Emaús, como está escrito. Lucas 24:21 registra lo siguiente: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. El desánimo y la desesperación hizo mella en el corazón de sus discípulos, que volvían cabizbajos cada uno a su lugar. Ni se dieron cuenta que iban conversando con el Señor mismo y no había resucitado. Los apóstoles corrieron a esconderse. ¿La razón acaso no era lógico que tras acabar con el cabecilla, como le llamaban, fueran ahora por los discípulos más conocidos? Solo José de Arimatea y un tal Nicodemos y algunas mujeres se atrevieron a sepultar a Jesús antes del día sábado. Al concluir el sábado, es decir, el domingo por la mañana, a primera hora, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas con la intención de ungir el cadáver del Señor Jesús. Pero cuando llegaron al sepulcro, lo hallaron vacío. Y entonces empezó un cúmulo de acontecimientos a moverse, los cuales cambiaron la historia del mundo hasta el día de hoy. A veces nos preguntamos qué hubiese pasado con la humanidad si el Señor Jesucristo nos resucita. Y este es el punto que yo quiero darle importancia en esta oportunidad, en este estudio. ¿Qué hubiese pasado si Él hubiese muerto y no hubiese resucitado? Sin esperanza ninguna, así de simple. La humanidad totalmente perdida, esclava de Satanás para siempre. Un ángel apareció pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor Jesús. Esto está en Mateo 28. Una gran invitación. Vengan a contemplar la tumba vacía, a la evidencia palpable de la resurrección. Comentario: mi pecado lo mató, pero la divinidad lo levantó. De ahí nuestra esperanza de resurrección, esperanza por la que siempre se nos ha juzgado, como Pablo expuso ante el concilio, de la siguiente manera: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24. Por esta razón el apóstol predicó y enseñó sobre la resurrección de los muertos. Escribe en 1 Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos cuantos murieron antes que nosotros en la fe del Señor Jesús, se levantarán por el poder divino que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la condición para ser levantados? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Condición para ser levantado de la sepultura: haber tenido el Espíritu Santo como sello de salvación. Romanos 8:11. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue la gran pregunta. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan 29. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como dijo. Si bien la muerte de Cristo nos llena de tristeza, de angustia, de pesar, sobre todo en esa terrible Semana Santa, la resurrección nos llena de gozo y esperanza. Aquellos acontecimientos cambiarían el rumbo del pequeño y aterrorizado grupo y aún el de millones de vidas a partir de entonces. Extraordinario. La resurrección no solo evitó que desapareciera aquel reducido grupo de discípulos, sino que cobró una vitalidad inusitada que la propulsó por todo el Imperio Romano más allá de sus fronteras. Realmente el mundo cambió entero con la resurrección de Cristo. 3 cosas habían quedado claras para los discípulos tras la resurrección. Las Escrituras se habían cumplido meticulosamente en Cristo. Su predicación era cierta. El reino de los cielos se había acercado como una oportunidad maravillosa para descubrir un tesoro escondido o encontrar una gran perla. El Mesías volvería para consumar su reino. Los judíos dijeron que los ladrones habían robado su cuerpo. Un error garrafal cometieron sus enemigos, específicamente los sacerdotes. Permitieron o solicitaron una guardia ante el sepulcro. ¿Qué pasaría si ellos no hubiesen pedido una guardia? Al no haber quien cuidara la tumba, sí, estaría realmente el motivo de que su cuerpo fue robado por sus discípulos para simular una resurrección. Pero como los guardias estaban allí y rotaban en sus turnos cada 3 o 4 horas, era imposible de que vinieran sus discípulos a robar el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que se pisaron la caña, como decimos nosotros, solitos. Si no lo hubieran hecho, si no hubieran puesto una guardia, podrían haber tenido una excusa, pero al hacerlo se condenaron a sí mismos a admitir la resurrección. Una prueba irrefutable de la resurrección del Señor Jesucristo
es el silencio de sus enemigos. ¿A qué nos referimos con esto? No tienen ninguna prueba para decir de que Él no resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, los escritores contemporáneos, la gente que se enfrentaron con Él y sus seguidores, habrían levantado la voz contra la resurrección. El hecho de que no lo hicieran, ni un solo escrito en contra, demuestra que la resurrección fue y es una realidad gloriosa y aceptable en todo su tiempo. Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Contamos algunos numerosos testimonios de apariciones de Cristo después de su resurrección. Juan 20 registra que se aparece a María Magdalena. Mateo 28 a otras mujeres. Marcos 16 se aparece a los discípulos de Emaús. Lucas 24 se aparece a Simón Pedro, Marcos. Lucas 24 se aparece a 10 de sus discípulos. Juan 20, 26, Corintios 15, 5 se aparece a los 11. Juan 21 del 1 al 25 se aparece a los 7 discípulos. 1 Corintios 15, 6 se aparece a más de 500 personas. 1 Corintios 15, 7 se aparece a Jacob, antes incrédulo, ahora totalmente creyente. Lucas 24, Hechos 1, 3, 8 aparece a los apóstoles. 1 Corintios 15, 8 al 9 se aparece al perseguidor de la iglesia, un tal Saulo de Tarso. Se nos dan vagas esperanzas o débiles analogías, no se nos dan vagas esperanzas o débiles analogías, sino una firme prueba y pruebas indubitables. ¿Cuál es el desafío entonces? Mirad la tumba vacía. Si Cristo no hubiese resucitado, tendríamos que enfrentarnos a la muerte sin ninguna esperanza. Muchos han muerto por sus convicciones e incluso para comenzar un nuevo movimiento religioso. Pero el hecho histórico es que solo Cristo murió y resucitó, poniendo así el fundamento inconmovible para la iglesia cristiana. Desde entonces comenzó Jesús, el Señor, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto está en Mateo 16, 21. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera y resucitara? 1. Para cumplir su promesa de preparar lugar a sus discípulos. 2. Para ser nuestro intercesor. 3. Para ser nuestro mediador. No importa lo que digan los papas católicos, hay un solo mediador, Cristo el Señor, para ser nuestro abogado. Y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la seguridad. Esa es la prueba contundente. Todo hijo de Dios, nacido de agua y del Espíritu, obviamente, es sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención, o sea, la resurrección de vida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto lo dice Romanos 8:1. Como hombre justificado, no hay ningún pecado contra mí en el libro de Dios. Por favor. Sé que me puedo meter en algún problemilla o problemón, pero el que ha sido justificado por Dios en Cristo y sellado por el Espíritu Santo, lavado en la sangre del Cordero de Dios, no hay ningún pecado contra mí en el libro de Dios. Por tanto, tampoco ninguna sentencia en mi contra. Cristo me sustituyó y pagó por mí en una muerte horrible allá en la cruz del Calvario. No sé si esto se puede digerir y entender como corresponde. No estoy hablando de ser salvos por siempre salvos, vivir como se le antoje, jamás he dicho eso. Lo que estoy poniendo es una obra redentora por delante, consumada, gloriosa y exquisita. Su obediencia perfecta al Padre. Morir en mi lugar, cargar toda mi muerte y mi maldición, me asegura una justificación gloriosa y exquisita. Estamos autorizados, hermano mío, para meternos a la tumba cuando queramos. Siempre y cuando haya nacido de agua y del Espíritu, si no, va a tener que hacerlo. Como hombre justificado, no hay ningún pecado contra mí en el libro de Dios.
Por tanto, tampoco ninguna sentencia en mi contra. Cristo, mi sustituto, ocupó mi lugar de maldición y de muerte, cargando sobre sí mismo todo mi pecado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo del Señor Jesús. También Nicodemos, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo del Señor Jesús y lo envolvieron en lienzos con especie aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron al Señor Jesús. ¿Por qué tiene que ser una tumba vacía y nueva? Historia. Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Dice lo siguiente, lo voy a comentar nada más, no lo voy a leer textualmente. Venía un par de hombres, un grupo de hombres que traían un muerto. Y como allí habían emboscada de los soldados enemigos, los sirios, el cadáver que traían al hombro, cargando, no sé cómo lo traían, lo tiraron a una tumba, la primera tumba que encontraron. Resultó ser la tumba de Eliseo, el profeta Eliseo, el sucesor del profeta Elías. Y este cadáver, cuando fue lanzado adentro de la tumba del profeta Eliseo, al tener contacto con los huesos del profeta, esa persona resucitó. Léalo, por favor, Segunda Reyes 13, versículos 20, 21. Así que en la tumba del Señor Jesús no había proyecto alguno de que sus enemigos dijeran, que tocó los huesos de un profeta, por eso resucitó. No, Señor. Nadie había estado allí en esa tumba, nadie durmió en esa tumba. Pablo nos ofrece un resumen del tema de la resurrección de Jesucristo en 1 Corintios 15, del 1 al 9. ¿Qué me diste esto a mí? Textualmente. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Que puedo confiar en Dios, puedo confiar en su palabra. Cristo sigue eternamente vivo y para siempre para atenderme. Yo estoy seguro que si muero, resucitaré con Él. Comentarios. Los resultados entonces de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué logró realmente, concretamente, Él con su resurrección? Número 1 de los resultados de la resurrección del Señor Jesucristo. Con su obediencia extraordinaria, única, incomparable, reivindicó la santidad ofendida del Dios eterno por causa del pecado del hombre. El Padre Eterno, en el Jordán y en la Transfiguración, hay dos exclamaciones muy parecidas. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la otra es, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Su obediencia extraordinaria le permitió ser levantado entre los muertos y presentarse ante el Padre Eterno como la mejor ofrenda, exquisita y gloriosa, incomparable, única. Cuando resucitó, habló a María Magdalena. Ella le dice, Raboni, esto está en 20 y 17 de San Juan, y el Señor le dice, mujer, no me toques porque aún no subo a mi Padre. ¿Por qué no le permitió que lo tocara? Porque podía ser contaminado con carne mortal. Él tiene que presentarse ante el Padre perfecto después de la resurrección, como una ofrenda perfecta, gloriosa y exquisita. ¿Para qué? Reivindicar la santidad ofendida del Dios eterno por causa del pecado del hombre, y al mismo tiempo una ofrenda en favor del hombre caído. Esto está en 20:17 de San Juan, que es el único que lo registra. Los otros tres evangelios no tienen este registro. Por lo tanto, lo primero de lo primero, el de la resurrección del Señor Jesucristo, es presentarse ante el Padre Eterno para decir, hecho está. Segundo aspecto, con su resurrección,
quebrantó el poder de Satanás. En su ministerio terrenal, en Mateo 4, lo venció la tentación. En Mateo 8 vence a los demonios del Gadareno. Y en 1 Juan escribe el apóstol Juan que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tercer punto, quebrantó el poder del pecado. Él estuvo en carne, en cuerpo humano, pero jamás en pecado. 1 Juan 3:5 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados. El Hebreos registra el siguiente comentario. Lo voy a buscar, lo voy a leer porque en lo personal me gusta mucho el libro de Hebreos, aquí estamos con cosas, pero trae enseñanzas únicas. Y sería muy bueno que mis hermanos oyentes profundizaran sobre ese libro, lo leyeran, lo examinaran y sacaran linda enseñanza. Hebreos 2, 18. Vamos a ir directo al grano. Cuando lo encuentre, les aviso. Dice textualmente: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, poderoso es para socorrer a los que son tentados. Una de las grandes herramientas de Satanás es la tentación. Entra el poder del pecado a actuar y muchos muerden el polvo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para también deshacer las obras del diablo y librarnos ante la tentación. Cuarto punto, quebrantó el poder de la muerte. Con su propia resurrección, quebrantó el poder de la muerte. Juan 10 se lo dice textualmente a sus discípulos y a todos y a cuantos le veían: tengo poder para ponerla y volver a tomarla. Eso se refería a su vida. Mateo 17, morirá y resucitará. Lo mismo Mateo 28 y 1 Corintios 15, 3 al 8. Punto número 5. Con la resurrección del Señor Jesucristo se inicia. Aquí entramos en tierra derecha y a jugar el todo por el todo. Con la resurrección del Señor Jesucristo se inicia. Primero que nada se sella el nuevo pacto. También se llama la sexta dispensación, la gracia, la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo, la evangelización mundial, la conversión de los hombres, nuevos nacimientos, bautismo en Espíritu Santo, dones espirituales, el arrebatamiento de la iglesia y unas cuantas bendiciones más. Mi amigo querido, la resurrección del Señor Jesucristo nos garantiza un pacto de gracia, un pacto de misericordia, un pacto de perdón y de vida nueva. Nace la iglesia. La iglesia nace en el poder del Espíritu Santo. Por eso se le llama también la dispensación del Espíritu Santo. La sexta dispensación, falta una, que es la séptima, y eso se llama el milenio. Se inicia la evangelización mundial, la conversión de los hombres pecadores a Cristo y los nuevos nacimientos, y bautismo con Espíritu Santo, con dones espirituales, el tratamiento de iglesia y, como dije, y unas cuantas bendiciones más. No debemos conformarnos con migajas. El Señor Jesucristo murió y resucitó para tenernos en abundancia y hacernos partícipes de todas estas bendiciones, de conversión, nuevo nacimiento, nacer de agua y del Espíritu con la mente de Cristo, para entender la palabra de Dios y para poder apropiarnos de las bendiciones y de la revelación y el testimonio que Dios da de sí mismo en el Espíritu Santo. Dones espirituales. Todos los hijos de Dios tienen una identidad que la da el don espiritual. Y todos los hijos de Dios participaremos del arrebatamiento de la iglesia. Si estamos durmiendo, seremos levantados. Si estamos vivos, seremos transformados. ¿Qué logró el Señor Jesucristo? Presentarse por nosotros ante el Padre como ofrenda agradable. Primero que nada, reivindicar su santidad ofendida por el pecado del hombre y a favor nuestro como una ofrenda agradable, única y exquisita. Quebrantó el poder de Satanás, quebrantó el poder del pecado, quebrantó el poder de la muerte.
Y con la resurrección del Señor Jesucristo también que se inicia el nuevo pacto, la sexta dispensación, la gracia, la iglesia, dispensación del Espíritu Santo, la organización mundial, la conversión de los hombres, los nuevos nacimientos. La conversión significa nuevo nacimiento, significa sellado por el Espíritu Santo. Significa que el sello del Espíritu Santo nos trae dones. No hay que conformarse con menos que eso. Los creyentes sabemos que la tumba no es nuestro destino final, sino que, como dijo un amigo autista, amigo mío, la muerte, la tumba para mí es nada más que una cuna donde esperaré el llamado a la gloria eterna. Él lo ha prometido y lo cumplirá. Como prometió resucitar y lo hizo. No existe poder capaz de atar al Señor Jesucristo ni en esta vida ni en la muerte. El poder de Dios es mayor que cualquier otro. Lo demostró en la resurrección del Señor Jesucristo. El mismo poder nos es prometido como ayuda para el cumplimiento de nuestra tarea de confesar a Cristo en medio de los hombres. El mundo vaga sin dirección, desorientado, inseguro sobre el futuro y aún sobre lo que cree o debe creer. Esta incertidumbre social nos otorga una magnífica oportunidad para entregar un mensaje seguro y poderoso. Un mensaje seguro y poderoso. Una salvación segura, eficaz, completamente pagada. Por la fe entramos en ello, por la fe se nos permite nacer de agua y del Espíritu y ser sellado por el Espíritu Santo. Dios le guarde y Dios le bendiga. Es un tema muy recortado porque es mucho lo que hay que hablar con respecto a esto. Más adelante veremos si podemos hablar de la sexta dispensación, lo que significa la dispensación del Espíritu Santo, la conversión, los nuevos nacimientos, los bautismos con el Espíritu Santo. No podemos ser pobres más, tenemos abundancia. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima oportunidad.